Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Si usted puede ir conmigo a Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 13 al 17. Juan capítulo 3, versículo 13 al 17. Y en lo que usted le busca, le comparto el título de la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Y es: Dios siempre tiene un plan. No sé si usted lo puede decir conmigo. Dios siempre tiene un plan. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo de 13 al 17. ¿Usted lo tiene conmigo? Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que usted puede decir el 16 junto conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la bendición de que tenemos de compartir juntos. Te pedimos que en esta mañana, al escuchar tu palabra, podamos abrir nuestros corazones para recibirlo, a nuestros oídos para entenderla y nuestras mentes para atesorar lo que tú tienes. En tu nombre, Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén. Usted se puede sentar. Gracias. Dios siempre tiene un plan, y el plan de Dios nunca ha variado. Dios nunca ha cambiado de opinión. Dios no tiene necesidad de un plan B. Su plan siempre se cumple, porque dice la palabra que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos también lo son. Dios ha tenido un plan de redención desde el mismo inicio de la humanidad. Dios siempre ha estado interesado en que nosotros le conozcamos en lo personal. Dios siempre se ha revelado como un padre. Por eso, cuando formó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, les dio la oportunidad de conocerlo en persona. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque fue una oportunidad que gracias a ellos perdimos todo. Adán y Eva, usted sabe, pecaron, pero eso no anuló el plan de Dios. Dios dio una promesa, que la simiente de la mujer iba a escachar la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente que solo le podía poner el calcañar. A lo largo de la historia hemos visto de maneras diferentes cómo Dios siempre ha mantenido su plan en marcha a pesar de los problemas y las vicisitudes en el camino. Dios tenía un plan con su pueblo escogido por Israel, como Israel. Por eso levantó desde la nada una nación, sembrando una promesa en un hombre como Abraham, que era un hombre de edad avanzada. Dios tenía un plan con su pueblo Israel. Por eso le dio la oportunidad a un joven José de entrar en el palacio cuando nadie daba algo por él, porque era un exconvicto. Dios tenía un plan, por eso le dio la oportunidad a un hombre como Moisés, que había intentado humanamente poder cumplir su propósito en la vida, pero a la edad de 80 años, ya cuando parecía que estaba todo perdido, Dios le fue a buscar en el momento oportuno, en el momento exacto, para que cumpliera el propósito por el que Dios le había traído a él. Dios tenía un plan, y por eso, a pesar de todas las batallas y las tormentas, Dios siempre envió hombres capacitados que quizás no eran personas normales, pero gente que se atrevieron a creerle a Dios. Por eso Dios levantó un Ezequiel, por eso Dios levantó un Jeremías en medio de momentos difíciles, y aun cuando tuvieron que entregar su vida, cumplieron con el propósito de Dios. Me encanta que Dios levantó hombres como Elías, un hombre que en el monte Carmelo fue el hecho de que Dios tenía todavía la respuesta de la solución y el control sobre el pueblo. Pero lo que más a mí me gusta es que Elías no experimentó algo transformador en el Carmelo. Elías se escondió en una cueva deseando morir, porque la depresión llegó a su vida, pero Dios seguía teniendo un plan. Dios solo nos envió a ayudarle y animarle, sino que Dios le dijo: ahora te vas a Horeb. Y cuando Elías llegó a Horeb, pensó que iba a funcionar todo como era antes, pero Dios le enseñó que a través del silencio y el silbo apacible también Dios se puede sentir. Dios tenía un plan, y por eso levantó a un hombre como Samuel, que en medio de un momento caótico en el pueblo pudo ser la voz profética para poder llevar a la nación a la restauración. Dios siempre tiene un plan, y me encanta que el plan de Dios siempre se cumple, porque el plan de Dios no depende de que nosotros seamos aptos o no. El plan de Dios no depende de nosotros.
Él depende de sí mismo y nosotros solamente podemos unirnos al propósito que Dios ha determinado. Dios siempre está dispuesto y abierto a que nosotros podamos participar del plan que Él ha trazado. Por eso Dios le da oportunidad a gente que quizás nosotros no se la daríamos. Por eso Dios levantó a David, que era un desconocido. No era alguien importante. Lo llevó al trono después de que fuera perseguido por el desierto por 15 años por el que había sido su mentor. Pero Dios le puso en el momento correcto, en el lugar correcto. Y aun cuando nuestra Biblia registra que es el hombre que más pecó, el hombre que más se le han registrado pecados en la Biblia, dice la Biblia también en Hechos que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios siempre tiene un plan. Y en su plan perfecto vino encarnado en la persona de Jesucristo, en el momento exacto, en el punto exacto de la historia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que más me gusta es que la historia no termina ahí. El Nuevo Testamento todavía tiene gente y evidencia suficiente para que podamos creer y confiar que Dios siempre tiene un plan y que sus planes son mejores que los nuestros. Me encanta el ejemplo de dos de los apóstoles. El primero y el que más me gusta en lo personal es el de Pedro. Un hombre entusiasta, un hombre animado, un hombre con defectos, pero un hombre que más le importó el propósito de Dios para su vida que cualquiera otra de las cosas. Pedro quizás se equivocó muchas veces, pero en el momento oportuno, cuando quizás nosotros le hubiéramos dado una reprimenda tremenda, Jesús se acercó a él, fue el que tomó la iniciativa y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? ¿Todavía sientes el mismo cariño por mí? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El otro ejemplo y el que más me gusta es el de Pablo, un hombre que había hecho todo mal, pero después logró en las manos de Dios hacer todo bien. Mira, hay algo que es real y es que si nosotros deseamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos alinear nuestros planes con los suyos. No se trata de cuánta capacidad tengamos. La Biblia está repleta de ejemplos de gente que humanamente no estaba capacitada. La Biblia está llena de ejemplos de gente que humanamente hubieran sido desaprobados por otros. Pero gracias a Dios que la aprobación no nos la da ningún hombre, nos las da Él. Nosotros solamente somos vasos de barro en manos del alfarero. Nuestra función es entender que somos parte de un plan que es mucho mayor que nosotros, que es mucho más importante que nosotros, que nuestros sueños delante de Dios no son importantes, nuestros proyectos delante de Dios no son importantes. Cuando asumimos eso, cuando entendemos eso y cuando abrimos nuestros corazones y nuestras mentes a decir: Señor, dame la oportunidad de ser parte de lo que tú estás haciendo, entonces cuando vemos que nuestros sueños delante de los sueños que Dios tenía para nosotros son insignificantes, nuestros proyectos delante de los proyectos que Dios tiene para nosotros también van a ser insignificantes, porque cuando Dios tiene un plan es mucho más excelente que los nuestros. Mira, la pregunta no es si estamos en esta vida con un propósito. La pregunta real que podemos hacer y necesitamos hacer no es cómo nosotros podemos entender cuál es el propósito por el cual Dios nos puso aquí. Nadie viene a este mundo sin un objetivo, un propósito en la vida. Dios tiene un plan para todos que concuerda perfectamente con su plan eterno de salvar a todo aquel que se había perdido. Cuando entendemos y vivimos eso, podemos vivir la plenitud del propósito que Dios ha trazado para nosotros. Y aunque podamos vivir momentos de tristeza, enfermedad, de angustia o de temor, no hay nada que perder, porque estamos en las manos correctas, en el momento correcto, y Dios siempre tiene un plan. Ahora me gustaría compartir contigo, a la luz de estos versículos de Juan 13 al 17, 3 principios bíblicos que no solo nos ayudan a entender el propósito de Dios, sino que también nos ayudan a caminar confiadamente. El primero de estos principios es compromiso. No sé si usted lo puede decir conmigo: compromiso. Si usted va conmigo nuevamente a los versos 13 y 14, vemos cómo Jesús, en esta conversación personal e íntima con Nicodemo, le enseña cuál es el verdadero compromiso que él tenía con el propósito que había sido trazado eternamente. Me encanta que Jesús ya le había dicho y le había aclarado su pregunta. Él quería saber cómo lo hacer de nuevo. Jesús le dijo del agua y del espíritu. Y Nicodemo, que no solo era un maestro de la ley, sino que estaba genuinamente interesado en entender a Jesús, le volvió a preguntar: pero no entiendo. Y Jesús le dice: ¿cómo tú no vas a entender esto si tú eres un maestro de la ley? Si tú eres alguien importante, si no entiendes estas cosas terrenales, ¿cómo no vas a entender? ¿Cómo vas a entender las celestiales?
Y aquí Jesús, en estos versos que acabamos de leer hace unos instantes, hace declaraciones profundas, pero sobre todo sinceras, para que Él entendiera, y nosotros quizás también, lo que es verdaderamente el compromiso. Y es cuando Jesús le dice, versículo 13 y versículo 14, nadie subió al cielo, sino que el que estaba en el cielo descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús estaba hablando desde la más profunda convicción, pero le estaba revelando a Nicodemo el plan. El compromiso que Jesús asumió desde que fue encarnado hasta después de su resurrección fue un plan inviolable, fue un compromiso intachable. Hubo muchas veces en las que Jesús tuvo la oportunidad de desviar sus pasos. Siempre recordamos la tentación en el desierto, cuando las 3 veces tuvo que rechazar los planes y las ofertas de Satanás. Pero le soy sincero, para mí la que más me llama la atención es que cada vez que venían a buscarle para hacerle rey, ¿qué hacía? Se escondía. Cada vez que venían a clamarle, la gente venía detrás de él buscando poder hacerle una figura pública y relevante, se escondía y se iba a orar. Pero lo que más me gusta es que en el momento clave, que era cuando estaba en el Getsemaní, ya se había despedido de sus discípulos, Jesús no solo mostró su parte más humana, sino que también mostró su mayor compromiso con el plan de Dios. Usted lo sabe, Jesús estaba arrodillado orando, quizás desanimado y desalentado en su espíritu, porque aunque era 100% Dios, seguía siendo 100% hombre. Y le dijo, Padre, si es tu voluntad, usted se lo sabe, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús entendió y vivió como nadie lo que es estar comprometido con el plan de Dios. Por eso me encanta como Pablo se lo dice a los hermanos en Filipos, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y es que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el serlo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo que más me gusta es que el versículo no se acaba ahí, el texto no se termina ahí. Dice, Dios le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús demostró como nadie su compromiso con la verdad y con el plan de Dios. Fue sincero, siempre fue directo, aunque eso le buscara enemigos, aunque eso hiciera que muchos haciendo mucho para Dios. Si tú te sientes que estás en el momento en que más estás sirviendo a Dios, déjame decirte, hay más. Y normalmente cuando Dios nos habla es cuando nosotros más estamos cómodos en la posición en que estamos. Estás tranquilo porque sabes que estás sirviendo a Dios, estás cuidando de tu familia, estamos involucrados de una manera u otra en lo que Dios está haciendo, pero siempre hay algo más de Dios. Y cuando la voz de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón, el desafío no es saber discernir, el desafío es saber mostrar compromiso con lo que ya hicimos con Dios. Desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, renunciamos voluntariamente a nuestra capacidad de decidir por nosotros. Voluntariamente renunciamos a nuestros propios deseos y anhelos. Si lo hicimos voluntariamente, en los momentos que Dios nos dice, necesito un poco más de compromiso de ti, son momentos que no podemos aplicar la ley del sordo. No nos podemos hacer los sordos. Samuel no se hizo el sordo cuando Dios le llamó. Buscó respuestas porque no sabía, pero se mantuvo alerta. A mí me gusta entenderlo como que usted le diga a su niño, haz algo, y el niño venga a preguntarte y te diga, papá, no sé si tengo claro que me hablaste o no me hablaste, ¿me lo puedes confirmar, por favor? Si lo hace una vez está bien, pero si lo hace 3 o 4. Lo cierto, hermano, es que el compromiso no es una decisión de Dios, es una decisión nuestra. Dios pone las herramientas y los momentos propicios para que nosotros demos un paso de fe, pero es nuestra decisión. Elías nunca hubiera salido de esa cueva y ido al monte Horeb si no se hubiera atrevido a entender que todavía había más de Dios para él. Me encanta el ejemplo de Pablo, porque no solo se atrevió a entender que su vida ha sido transformada, sino que había algo más de Dios para él.
Cuando nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y asumir con toda sinceridad el compromiso y el plan de Dios para nosotros, es cuando vemos los mayores resultados. Porque mientras estamos en nuestra zona de confort, mientras estamos en las cosas que sabemos que podemos controlar, aunque haya batallas, nunca vamos a crecer al nivel y a la importancia que Dios quiere darnos. Nunca vamos a poder descubrir algunos dones y propósitos que Dios ha trazado para nosotros, porque mantenemos nuestra confianza en lo que ya sabemos. Cuando asumimos con valentía el compromiso que tenemos con Dios y damos un paso de fe, Dios se ocupa del resto. Dice la palabra que nunca nos dejará ni nos abandonará. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente y podrá decir: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El segundo principio que te quiero compartir en esta mañana, y acelero un poquito, es el carácter. Y no carácter de personalidad, es el carácter revelador del propósito de Dios. Jesús asumió como nadie su compromiso, pero en el momento oportuno siempre estuvo dispuesto a mostrar verdaderamente cuál era su objetivo aquí en la tierra. Si usted va conmigo al versículo 15 y 16, está bien explícito, bien claro. Dice la palabra: para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y llegamos al versículo 16, que es uno de los versículos más famosos y más conocidos de la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, como nadie, predicó, enseñó y reveló lo que era el reino de Dios en un momento de oscuridad total, en un momento donde la religiosidad había acabado con la relación entre Dios y el pueblo. Jesús venía no solo a revelar que Dios todavía seguía teniendo un plan, sino que el reino de Dios se había acercado. La oferta estaba abierta para todo aquel que lo quisiera, y esto volvía a ser entre Dios y los hombres. Ya no había que pasar por el sacerdocio, ya no había que pasar por las ofrendas o las libaciones. Volvía a ser un encuentro cara a cara. Y la evidencia más clara de esto es que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, agonizando, vituperado, abandonado por sus discípulos, en ese momento Jesús hizo tres cosas trascendentales. Primero, cumplió con su responsabilidad como cabeza del hogar, porque era la cabeza de su hogar, y le dijo: Juan, hijo, hay aquí tu madre, y madre, hay aquí tu hijo. Y logró humanamente evadir su responsabilidad con su familia, dejándolo al cuidado de otro. Pero hizo dos cosas que son las que más me gustan. Perdonó al ladrón que tenía al lado. Automáticamente esa persona obtuvo su visa al cielo. No tuvo que pasar por discipulado, no tuvo que pasar por las aguas bautismales. Simplemente su fe en lo que Jesús era le abrió las puertas al cielo. Y lo que más me gusta es que ya agonizando en el momento crítico, cumplió con el objetivo revelador que había traído. Cumplió con no solo lo que había hecho, sino también lo que había prometido. Y dijo: consumado es. Y dice mi Biblia, y dice tu Biblia, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos nuevamente acceso, dice el escritor de los Hebreos, al lugar santísimo. Porque ahora nuestro sumo sacerdote no es un hombre, nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder. Y dice la palabra que Él es abogado defensor delante del Padre por nosotros. El carácter revelador del plan de Dios es que hay oportunidad para llegar mucho más lejos de lo que pudiéramos haberlo hecho. Por eso esos 12 hombres, 11 si no contamos a Judas y 12 si contamos a Pablo, pudieron vivir una transformación de su carácter a la imagen de Dios. Pero no fue solamente por lo que Jesús dijo, fue sobre todo por lo que Jesús hizo. Y me encanta Juan 13. Me encanta Juan 13 porque es la manera más personal en todos los evangelios en que se describe lo que Jesús hizo en sus discípulos. En el mismo día que tuvo la última cena, primero usted lo sabe, ¿qué hizo? Le lavó los pies. Dice que se ciñó la toalla y se humilló, se arrodilló y empezó a lavarle los pies. Y lo que más me gusta de esto es que Jesús lo hizo con una muestra de servicio genuino. Lo hizo porque los amaba y lo hizo para enseñarles a ellos que si nosotros tenemos y estamos en una posición de autoridad, no es para hacer uso lascivo de eso, sino es para poder servir a otros. Por eso cuando Pedro les reclamó, porque era el único que se atrevía a preguntar: maestro, ¿por qué haces esto? Jesús le dio una declaración que a mí me encanta. Dice: lo que yo hago no lo vas a entender ahora,
pero lo vas a entender después. Por eso cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo, nunca dudaron en servir a otros como su maestro le había servido a ellos. Me encanta también que Jesús mostró un amor genuino. No solo hizo algo extraordinario, sino que en el momento oportuno le sirvió el pan mojado, que era la muestra de mayor respeto y cariño a la persona que le iba a traicionar. Jesús tomó el pan mojado y, como era costumbre de los judíos, el que estaba de anfitrión tenía la oportunidad de poder reconocer a alguien como la persona más importante. Y Jesús le dio ese honor a Judas. Por eso sus discípulos no entendían lo que estaba pasando, porque para ellos lo que Jesús estaba queriendo decir: tú eres la persona que más amo en toda esta mesa. Tú eres la persona más importante para mí. Tú eres imprescindible para mí. Por eso te estoy dando el pan. Y Jesús, con todo el amor que le caracterizaba, le dijo: ve y haz lo tuyo. Y aquí terminamos. Cuando Jesús se volvió a encontrar cara a cara con Judas, no le reprimió nada. Simplemente le dijo: con un beso vas a entregar a tu amigo. Lamentablemente, hoy en día se nos predica acerca de escarcharle la cabeza al que nos hace la guerra. Hoy en día mucha gente habla de que tenemos la autoridad en Dios para destruir no solo muros y murallas espirituales, sino también para destruir todo el que se oponga. Pero no vemos eso en la Biblia. Déjeme decirle, perdón por decirle esto y después el pastor me regañará. La historia de David y Goliat para nosotros no aplica. Esos antiguos testamentos Jesús dijo que había que amar y perdonar. Y amar y perdonar también es que cuando estamos sirviendo a otros con amor, va a llegar el momento en que tenemos que demostrar el carácter que hemos forjado en el interior. Y nos va a tocar amar, como decía Pablo, cuando somos amados menos. Pablo, Juan y todos los discípulos lo vivieron, pero me encanta como Pablo lo dice: con mayor placer gastaré lo mío y a mí mismo, aun cuando amando más, sea amado menos. Déjeme decirle, mi querido hermano, cuando nosotros entendemos eso, no como una doctrina, sino como una práctica de vida, vivimos tranquilos. Disfrutamos de la paz y el gozo que Dios nos da. Disfrutamos de poder perdonar. Disfrutamos de poder decir: se equivocó conmigo, sí, pero yo creo que todavía puede dar una oportunidad. Quizás conmigo no funcionó, pero contigo sí. Nos permite vivir más ligeros. Nos permite poder disfrutar de lo que Dios está haciendo sin perdernos y amargarnos y entrar a la rotonda de la amargura. Nos permite pasar los procesos que Dios pone en nuestro camino de una manera de paz, porque hay procesos que van a venir. Y si no aprendemos a descansar y a confiar en Dios, vamos a vivir toda la vida en ese proceso. Hay veces que Dios nos quita cosas para que aprendamos a dejar ir. Y cuando no aprendemos a dejar ir, vivimos toda nuestra vida amargada y frustrada, porque estamos recordando algo que pasó hace 20 años. Y es triste, no sé si usted lo ha visto, pero lamentablemente me ha tocado verlo, de gente que tenía la oportunidad en sus manos de avanzar hacia algo más profundo, pero se quedaron frustrados por algo que pasó hace 5 o 10 años. Déjame decirte, vivir de recuerdo no es bíblico ni es práctico. Nuestro carácter no es para poder dar información y decir, como dijo Pablo: sean imitadores de mí. No, Pablo pudo decir eso estando preso y habiendo perdonado a todos aquellos que él había llevado consigo y le habían sido de estorbo. Cuando hacemos eso, no solo estamos demostrando el carácter que tenemos, sino que estamos también siendo parte del plan de Dios. Y avanzo porque se me acaba el tiempo. El tercer principio es cambio. No sé si usted lo puede decir conmigo: cambio. Míralo de esta manera. Me encanta lo que dice el versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué cosa? Para que el mundo fuese salvo por medio de él. Me encanta que Pablo también dijo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno teníamos la oportunidad de presentarnos delante del trono aprobados, pero gracias a esa sangre, gracias a esa cruz en el Calvario, tú y yo tenemos libre acceso. No solo para poder vivir y experimentar la libertad que tenemos en Cristo, sino que cuando caminamos con compromiso, mostrando un carácter formado a la imagen de Jesús, hay cambios que se producen. Y usted me dirá: bueno, sí, pero no hay tantos ejemplos de eso. Hay ejemplos de sobra. Uno del Antiguo Testamento te voy a dar y uno del Nuevo. El del Antiguo Testamento es uno que ya te mencioné. Es el ejemplo de David. David, el dulce cantor de Israel, todo muy bonito.
precioso, rey y una persona extraordinaria, pero se equivocó en un momento clave de su vida. Dios le había dicho claramente: no censes al pueblo, ni sepas cuántos hombres de guerra y de batalla tienes. David tuvo miedo y sobre todo orgullo, y dijo: no voy a censar, ¿qué va a pasar? Usted lo sabe, vino la espada de juicio, y en el momento oportuno David tuvo que tomar una decisión: o se mostraba inclemente y mantenía su estatus, o iba y pedía perdón. Y así lo hizo, ofreció su sacrificio. Pero usted sabe cuál es la historia de David que más me gusta, la que todos conocemos. Su desengaño y su desilusión delante de todo el trono, cuando el profeta Natán vino y le dijo: tú eres el adúltero, tú eres el que te robaste la oveja que no era tuya, tú eres el que hiciste algo que estuvo mal. Y en vez de David mandar a cortarle la cabeza al profeta por bocón, tomó su arpa. ¿Y a dónde fue? Al santuario. Hizo algo que marcó un antes y un después. Sacó lo que tenía dentro, pero sobre todo se dejó disciplinar por Dios. Y dejó que lo que estaba pasando fuera también parte de su proceso. Y compuso ese salmo precioso, el Salmo 51, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. David no le pidió a Dios que no le quitara el reino, que no le quitara el prestigio. Lo único que David le pidió a Dios: no me quite tu espíritu. David marcó la historia no porque fue un hombre perfecto, sino porque fue un hombre dispuesto a entender que en los momentos difíciles, los momentos donde hay lágrimas, pero también los momentos donde hay victoria, debemos entender que el plan de Dios es más importante que nosotros. Y el ejemplo para mí supremo es el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre que se preparó 30 años de su vida para solo servir 6 meses. Hoy en día la gente se quiere preparar 6 meses para servir 30 años. Juan sabía y tenía claro cuál era el plan de Dios para su vida. No lo dudó ni por un segundo. Él sabía cuál era el plan de Dios para él. Y como tal lo llevó a cabo al pie de la letra, cumpliendo su función en el momento indicado de la historia que Dios le puso. No hizo ni de más, pero tampoco hizo de menos. Ni siquiera cuando la figura de Jesús estaba emergiendo trató de estorbar. Al contrario, Él le dijo: yo no soy digno ni de desatar las sandalias de tus pies. ¿Cómo me vas a pedir a mí que te bautice? Y en el momento oportuno, cuando la duda y la aflicción llegó a su corazón, la pregunta que Él envió a Jesús no fue un reclamo, simplemente fue una pregunta para que hubiera aliento en su vida y en su alma. Por eso Jesús, entendiendo lo que Juan había preguntado a través de sus discípulos, le dijo: vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio y las palabras se está predicando. Hay un momento en nuestra vida que debemos entender que ya no vivimos para nosotros. Y cuando estamos comprometidos con el plan de Dios, tenemos que entender que cualquier cosa que hagamos es no solo para producir cambios en el interior, sino para poder ser instrumentos de cambio donde quiera que Dios nos lleve. Siempre que estamos dispuestos y preparados para ser parte del plan de Dios, Dios nos va a usar para tocar vidas que han sido dañadas. Dios nos va a usar para llegar a personas que necesitan una palabra de aliento. Porque cuando ya no vivimos nosotros y vive Cristo en nosotros, nosotros podemos decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora por la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Cuando estamos comprometidos con Dios, cuando nuestro carácter está alineado con el propósito de Dios, indudablemente, hermanos, vamos a ser luz en las tinieblas. Vamos a ser sal de la tierra. Porque no es que nosotros querramos serlo, es que la gente va a ver algo diferente en nosotros. Es que aunque sea con un gesto sencillo, vamos a poder tocar los corazones. Porque la gente que está allá afuera, lo que necesita no es un sermón de 45 minutos. Lo que necesita es alguien que con amor del cielo le diga: estoy aquí para apoyarte, estoy aquí orando por ti. No tengo ni oro ni plata, como dijo Juan y Pedro al que estaba inválido frente al templo de Hermosa. Le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Si tengo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, levántate. Porque hoy en día la gente espera que los milagros y las señales vengan cuando aparezca un evangelista. Porque, hermanos, se nos ha olvidado que lo que dice Marcos 16, 17, Jesús le dijo a sus discípulos: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Las señales no son para una persona especial. Las señales son para todo aquel que cree. Y dice la palabra que en su nombre echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Porque esas señales no son para personas escogidas. Esas señales son el respaldo y la evidencia de Dios
que Dios se manifieste en medio de nosotros para salvación de aquel que no cree y para beneficio de su pueblo. No tenemos que esperar que alguien venga y renueva las aguas del estanque de Bethesda. No, ya eso se acabó. El Espíritu Santo mora en nosotros y es más que suficiente para darnos la capacidad espiritual, el discernimiento espiritual y las herramientas espirituales para poder ser de bendición, de gracia y de paz para el alma abatida. Los milagros no son una demostración de poder solo para cuando hagan falta. Los milagros de Dios podemos verlos evidenciados en nuestra vida día a día, porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y si nosotros nos disponemos a ser enviados donde quiera que Dios nos necesite, no vamos a tener que pedir por milagros. Los milagros van a estar ahí a la orden del día, porque Dios tiene un plan. Él es el que tiene el plan. Nosotros solamente somos colaboradores de la gracia. Para resumir, que me dieron 35 minutos y ya voy por 30, perdóneme, pastor. Es momento, hermanos, de que entendamos que si deseamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, debemos alinear nuestros planes con los suyos. Y cuando te digo esto, no te hablo de que estemos descarriados sin saber qué hacer. No, muchas veces, como te dije al principio, estamos esforzándonos, desgastándonos en la obra de Dios. Estamos trabajando con tesón y esmero, pero no estamos dando el paso de fe que se requiere para ir al siguiente nivel. Déjame decirte, muchas veces por no querer dar ese paso de fe, por tener miedo a lo que no se ve, gastamos los mejores años de nuestra vida en una zona de confort de la cual nosotros mismos no queremos salir. Cuando nosotros alineamos nuestros planes con los planes de Dios y entendemos que sí, que son sus caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros, y abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, úsame como quieres que sea usado, como cantábamos ahorita, heme aquí, yo voy a donde tú me envíes, yo hago lo que tú necesites de mí. Cuando hacemos eso, nos sorprendemos que Dios va a abrir puertas que nosotros no podíamos abrir. Dios va a tocar corazones que nosotros no podíamos tocar, y Dios va a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y cuando eso pase, cuando eso llegue, muchas gracias, brother. Cuando eso pase, cuando eso llegue, es cuando nosotros tenemos que decir: bueno, aquí estoy dispuesto a ser parte de tu plan. Porque recuerde, el plan de Dios es siempre el mismo. Dios es inmutable. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en medio y por medio de Él sea salvo y no se pierda. No solamente somos colaboradores del plan de Dios, pero hay un propósito de Dios para nosotros. La pregunta que te tengo para cerrar en esta mañana, si puedes ponerte de pie conmigo, es esta. Es bien sencilla. Esto no se trata de si queremos o no. Ni siquiera se trata de si creemos que estamos capacitados o no. Esto solamente se trata de decirle sí al Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.